Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Moisés Mendoza y déjame decirte que estoy sumamente contento de que hayas podido llegar hasta acá, donde vamos a ver un tema bastante interesante y el cual es la razón y el motivo de que tú te encuentres viendo este video. Y sí, del tema del cual quiero hablarte el día de hoy es sobre el miedo al rechazo. Pero antes quiero que sepas que este video lo vamos a dividir en 6 puntos fundamentales, los cuales son: ¿qué significa el miedo al rechazo? ¿Cuáles son las circunstancias más comunes en las que se fomenta este tipo de miedo? ¿Cuáles son los síntomas identificados por los expertos en psicología a tener en cuenta? ¿Cuáles son los pasos clave para aprender a lidiar con el rechazo? ¿Cómo se relaciona la timidez con el miedo al rechazo? Y por último, ¿cómo superamos este tipo de miedo? Ok, posiblemente conozcas esa sensación de sentir miedo a no ser suficiente o simplemente a ser rechazado en circunstancias como las amistades, relaciones o en tu trabajo o simplemente cualquier otro aspecto de tu vida. Y es que déjame decirte algo, yo lo he sentido, quizás lo has sentido, la mayoría de las personas ha sentido este sentimiento, ¿ok? Y es que sentirse ignorado o ser echado a un lado duele. Esto puede llegar a socavar tu confianza y hacerte dudar de tu valor. Ya sea que lo hayas experimentado en varias oportunidades o solamente haya sucedido una o dos veces en tu vida. Igual manera, esto puede llegar fácilmente a conducirte a una profundidad de ansiedad respecto a un rechazo a largo plazo o simplemente en el futuro. Es importante que sepas que para poder superar este temor es fundamental reconocer cuáles son sus desencadenantes y cuál es la ansiedad que este temor manifiesta en ti. Saber si es una herida que llevas arrastrando desde la infancia, desde tu niñez, o si es una experiencia que hayas vivido al cual te haya dejado este tipo de marcas. Bien, una vez que sepas reconocer y tengas esto definido, podrás planificar un plan más fácil, un plan de acción para poder desarrollar y mejorar tu propia autoestima. Bien, y es que cuando se tiene un síntoma, este tipo de miedo suele ser un tanto difícil para manejarlo, o quizás hayas intentado de todo y sientes que no percibes mejoras en absolutamente nada. Sin embargo, déjame decirte que es posible superar el miedo al rechazo, es posible mejorar y desarrollar un nivel más saludable de confianza hacia ti mismo o hacia ti misma. Circunstancias más comunes en las que se fomenta el miedo al rechazo. Debes saber que respecto a las circunstancias donde puedes llegar a sentirte rechazado por las personas a tu alrededor, depende de diferentes y muchos contextos, ¿ok? Pero existen tres que son las más comunes, los cuales son el trabajo, donde podemos llegar a sentirnos rechazados por razones profesionales o sociales, ¿ok? En ocasiones podemos llegar a sentir que a menudo nos pasan por alto o sea, digamos, se hace alguna promoción y no nos toman en cuenta o no nos incluyen para ciertas responsabilidades. En pocas palabras, nos excluyen. El segundo, las amistades. Es probable que en ocasiones te llegues a sentir rechazado al iniciar un primer contacto o, digamos, a romper el hielo para hacer una nueva amistad, ¿ok? O sientas que tus amigos te utilizan para obtener favores o se aprovechan de ti, ¿ok? Esto sin reciprocidad. O simplemente te sientes rechazado, ignorado cuando te reúnes en grupos, tal cual lo habíamos visto, ¿no? E igualmente en el trabajo. Y por último tenemos las relaciones. Y es que tratar con el rechazo romántico normalmente suele ser bastante difícil, ya sea que luches ante el rechazo de una mujer o el rechazo de un hombre. Los sentimientos de dolor y vergüenza cabe destacar que son exactamente los mismos. Puedes llegar a sentirte indeseable, poco interesante y un tanto pesimista sobre la posibilidad de encontrar ese amor que tanto anhelas. Síntomas del miedo al rechazo, el cual debemos tomar en cuenta, ¿ok? Ya que estos son los que nos van a llevar a identificar cuando el miedo nos está afectando negativamente a nosotros mismos, ¿ok? Te voy a nombrar una lista con una serie de síntomas, el cual tú vas a identificar cuáles son los que mayormente has sentido, ¿bien? Cuando te sientes rechazado, piensas en cómo te ve el resto de las personas y lo primero que haces es suponer que te ven de una forma negativa. El rechazo te hace creer que realmente no puedes lograr tus sueños. Cada vez que te sientes rechazado, piensas que no debes parecer interesante o valioso para otras personas. El rechazo te hace parecer que no eres valiente, talentoso o capaz. Ser echado a un lado te lleva a imaginar lo decepcionante que eres para las personas que te importan. Trabajas muy duro para solo lograr que las personas tengan bajas expectativas hacia ti y no esperen que vayas a tener éxito. Las experiencias que has tenido te hacen creer que no hay nada que hubieras podido haber hecho para crear un mejor resultado. Cuando vas a hacer algo que
que conlleva llevar al rechazo, los síntomas físicos como dolor de estómago o dolor de cabeza te impiden realizar ciertas acciones. Encuentras excusas para retirarte de circunstancias donde te puedes llegar a sentir rechazado, diciéndote a ti mismo que no tienes otra opción. Al tener una mejor comprensión de cómo funciona este miedo y de cuáles son sus síntomas, empezarás a sentirte más listo para empezar a manejar estas situaciones, ¿ok? Y empezar a mejorar tu propia autoestima. Pasos clave para aprender a lidiar con el rechazo. Antes de comenzar, quiero aclarar algo bastante importante y bastante interesante y quiero que lo tomes en cuenta. Y es que los pasos clave para lidiar con el rechazo en el amor, en las amistades o en el ambiente laboral son exactamente los mismos para cada uno. Me explico. Todos los pasos funcionan para aprender a lidiar con cada uno de esos tres tipos de rechazos, ¿ok? Comenzamos. Paso número 1, rechaza la profecía autocumplida. Acá nos referimos cuando mantienes esa falsa suposición de que los demás siempre te van a rechazar. Vas a crear las mismas situaciones en las que se produce el rechazo. ¿Por qué? Porque inconscientemente estarás enviando esas señales que alejarán a las personas y van a convertir tus miedos en realidad. Luego vas a estar utilizando el siguiente rechazo como prueba de que siempre vas a experimentar esa situación. Comienza a contrarrestar las profecías autocumplidas. ¿Cómo? Comenzando a buscar señales de aceptación o de buenas expectativas. Puedes escribirlas si es de mayor ayuda, ¿ok? Para que te concentres y puedas conseguirlas. Paso número 2, enfócate cómo quieres ser para tener éxito. Y es que acá te hago una pregunta. ¿Estás expresando tus metas en términos de lo que no quieres? Te hago un ejemplo. Cuando se trata en el rechazo en el trabajo, por ejemplo, estás pensando, no quiero ser rechazado. O sea, vas a tener mucho más éxito si conviertes tu objetivo en positivo. En pocas palabras, tener buenas expectativas hacia el futuro. Como modelo de pensamiento positivo, puedes pensar, por ejemplo, quiero hacer nuevos amigos en el trabajo o quiero obtener ese beneficio el próximo año. ¿Ok? Si empiezas a pensar de esta forma positiva, empezarás a cambiar tu visión y tu forma de ver la vida. Paso número 3, construye una narrativa. Y es que al aprender a cómo mejorar la confianza en ti mismo es importante y fundamental saber dónde comenzó la falta de la misma. Lo mismo que te venía hablando desde el principio, es importante reconocer cuál es la raíz de este sentimiento, de dónde proviene esa raíz, quién te enseñó a temer al rechazo, dónde recibiste esos mensajes sugiriendo, no sé, que te falta valor. Estas creencias limitantes a menudo provienen de vivencias que sucedieron cuando eras muy joven. Créeme que una vez que ubicas estos sentimientos, ubicas esta raíz de dónde proviene, desde muy pasado, cuando eras muy niño, muy joven, una vez que los identificas, puedes desafiarlos y ver cómo comienzan a perder poder sobre ti. Paso número 4, estimula tu imaginación. Debemos saber que para superar el miedo al rechazo requiere un uso creativo de la imaginación. Así es. Todos los días tómate el tiempo para visualizarte, no sé, actuando en confianza con situaciones que generalmente te hacen sentir seguro. ¿Okay? Imagínate a ti no solamente sobreviviendo, sino pensando de una manera más sana, una manera más positiva, en pocas palabras, despreocupándote por el hecho de ser rechazado. Si empiezas a hacer esto, este hábito te va a ayudar a reformular tus pensamientos y tus creencias. Paso número 5, abraza el no saber, no te predispongas. Tienes que entender que sentirte rechazado a menudo te puede llevar a estar seguro de que vas a volver a sentir esa misma experiencia, o sea que vas a ser rechazado nuevamente. ¿Ok? Y es que como se dijo anteriormente, esto puede crear un ciclo vicioso que no termina. Tienes que comenzar a cuestionarte cuando hagas esas suposiciones sobre si te va a ir bien en algo o si le vas a gustar a alguien. Tienes que aceptar todas las posibilidades. Entiende que todas las posibilidades están abiertas. Acá lo importante es que tienes que creer en ti y asumir que tú puedes lidiar o puedes manejar ambas situaciones. Paso número 6. Recuerda que sobrevivirás. Entiende que superar el rechazo también requiere que aprendas a verlo de manera diferente. Y es que ninguno de ellos en particular debes verlo como el fin del mundo para ti. Debes entender que tú como persona puedes sobrevivir al final de una relación, puedes sobrevivir a un trabajo que no funciona o simplemente puedes sobrevivir a amistades que no encajan. Acá lo importante es que cuando tengas pensamientos de ¿qué pasaría si? Cuando te hagas esa pregunta preocupándote, debes más bien cambiar esos pensamientos a cómo superaría yo esta situación o simplemente cómo haría para encontrar la felicidad nuevamente. Y por último, paso número 7, redefine el significado del rechazo. Y es que toma en cuenta que si tienes artistas, tienes deportistas, personas que tú admires, recuerda que ellos en algún momento fueron rechazados. Pero ¿qué pasa? Cuando este tipo de cosas te pasa a ti, tú piensas,
esto es algo negativo, esto es algo que no debe sucederme, esto es terrible. Y acá lo importante es que entiendas que el hecho de ser rechazado no siempre tienes que verlo de una manera negativa, ¿ok? Una manera de que no vales nada o una manera que te vas a quedar solo o sola para siempre. Y es que esta actitud la vas a conseguir si no te dejas dominar por ella. ¿Cómo se relaciona la timidez con el miedo al rechazo? Y es que existen diversas razones por las cuales nosotros sentimos este miedo en situaciones distintas, ¿ok? Y es que en general esto inicia o se presenta al temor o al miedo de sentirte avergonzado, de sentirte humillado o simplemente juzgado por la sociedad que te rodea. Y entre esas situaciones tenemos hablar con extraños, hablar en público, al momento de tener citas, haciendo contacto visual, entrando en habitaciones o usando baños públicos, asistiendo a fiestas, comiendo delante de otras personas, asistiendo a la escuela o al trabajo o simplemente iniciando conversaciones. Ok, Moisés, pero ¿qué relación tiene la timidez con el miedo al rechazo? Y es que impulsados por este mismo miedo, las personas tienden a autosabotearse, ¿ok? Autosabotearse para evitar acercarse a la sociedad o a las demás personas o simplemente evitando grupos sociales, evitando situaciones en las cuales puede ayudarte a ser una persona más extrovertida, a socializar. De esta forma la persona va a perder habilidad social y por ende se convertirá en una persona mucho más introvertida o tímida. Y por último quiero hablarte sobre la superación al miedo al rechazo. Y es que quiero preguntarte algo, ¿de qué realmente tienes miedo? ¿A qué le temes? Y es que el miedo al rechazo es uno de los temores más profundos del mismo ser humano. Se siente una ansiedad profunda, una gran ansiedad por el hecho de ser aislado, por el hecho de ser cortado. Se le teme, en pocas palabras, al hecho de estar solo. Se le teme al cambio dentro de ti. Y es que si de verdad estás dispuesto o estás dispuesta a superar esto, primero tienes que responderte cuál es tu verdadera experiencia acerca del rechazo. ¿A qué le tienes miedo? Y es que hay algo que quiero mostrarte y es algo llamado las terapias basadas en la cognición. ¿Ok? Esto puede ayudarte a identificar ese tipo de pensamientos poco positivos, así como a cuestionarlos y reemplazarlos con pensamientos más sanos y realistas. Quiero darte un ejemplo y quiero que lo veas como un ejercicio, ¿ok? Y es que si una relación falla, esto no significa necesariamente que seas un fracaso. Sencillamente puede deberse a que la persona no era la idónea para ti. Lo importante es verlo desde la perspectiva de las experiencias. Y es que trabajar con ese temor conlleva abrirte a una vivencia mucho más sentida, ¿ok? Acá lo que quiero hacer énfasis y lo que quiero que entiendas es que si puedes tener una relación más amistosa con tus emociones, con los sentimientos que surgen dentro de ti, de esta forma vas a poder sanar mucho más rápido y vas a poder continuar con tu vida. Si corres el riesgo de abrir tu corazón a alguien que te rechaza, créeme cuando te digo que no tiene que ser el fin del mundo. Tienes que darte derecho, tienes que darte permiso a sentir dolor, a sentir miedo, a sentir pérdida, enojo, cualquier tipo de sentimiento. Tu cuerpo te lleva a confiar en su proceso natural de curación, que no es más que el mismo duelo. La vida tiene un modo de vencer y de recordar que cada proceso que se vivencia es parte de la condición humana. Créeme que el hecho de expresar estas ideas no lo hace un proceso fácil porque no lo es. Tampoco el hecho de que lo hagas por ti mismo o por ti misma sin apoyo de nadie más. Puedes beneficiarte procesando tus sentimientos con amistades o familiares de confianza, en lugar de recibir consejos no deseados. En la medida que te asustes menos por lo que sientes o estás experimentando en tu interior, o sea que tengas menos miedo de ti mismo o de ti misma, te ayudará a sentirte menos intimidado a ese rechazo y te ayudará a interactuar con otras personas sin perder tu propia valorización. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales que te dejaré en la descripción de este video. Hasta la próxima.